Esta historia se desarrolla en San Miguel Zapotitlán, ubicado en las faldas de la Sierra Madre Occidental en Sinaloa. El protagonista de este suceso aterrador y extraño es un amigo mío llamado Ernesto Valdés, y fue él mismo quien me contó esto que vivió. En aquel entonces, Ernesto era un hombre de 35 años, quien había transformado su vida a base de trabajo duro y determinación. Provenía de una familia humilde de campesinos. Su padre había sido jornalero toda su vida, y su madre vendía tortillas hechas a mano en el mercado local. Desde pequeño había mostrado una inteligencia aguda y una voluntad férrea, logrando cumplir lo que se proponía. A diferencia de muchos jóvenes de su pueblo que terminaban trabajando en los campos, o peor aún tentados por el narcotráfico, él había logrado estudiar contabilidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa gracias a una beca completa. Tras graduarse, regresó a su región natal, pero no a su pequeño pueblo, sino a la localidad más grande de San Miguel Zapotitlán, donde abrió su propio despacho contable. Con el tiempo, su honestidad y profesionalismo le ganaron la confianza de comerciantes locales, agricultores medianos y hasta algunas empresas importantes de Culiacán que buscaban sus servicios. En apenas 5 años, Ernesto pasó de vivir en un cuarto rentado a ser dueño de una bonita casa en la mejor zona del pueblo, con un patio amplio lleno de plantas que cuidaba con esmero cada fin de semana. También poseía una camioneta nueva y una motocicleta que usaba para moverse ágilmente por las calles estrechas de San Miguel. Cabe mencionar que Ernesto era soltero, pero no por falta de pretendientes, sino por decisión propia. Había tenido algunas relaciones, pero siempre terminaba priorizando su trabajo y su independencia, así que dichas relaciones no prosperaban. Ya llegará el momento, les decía a sus padres cuando le insistían sobre formar una familia. En realidad, era feliz con su rutina, la cual constaba en trabajar arduamente durante la semana, visitar a sus padres los domingos para comer pozole u otra comida deliciosa que su madre preparaba, y ocasionalmente reunirse con amigos para ver fútbol o hacer carne asada. Obviamente, su éxito profesional no pasaba desapercibido, y menos en un pueblo donde todos se conocían. Las personas lo saludaban con respeto cuando pasaba, los padres lo ponían de ejemplo a sus hijos, y sus amigos de infancia, muchos de los cuales no habían corrido con la misma suerte, lo admiraban sinceramente. Es que el neto siempre fue muy cabezón, decían con orgullo, refiriéndose a su inteligencia y determinación. Sin embargo, la vida tranquila y próspera de Ernesto comenzó a cambiar drásticamente un martes de febrero. Primero fue un dolor punzante en el estómago que lo despertó a medianoche. Lo atribuyó a algo que había comido y tomó un antiácido, pero el dolor persistió. A la mañana siguiente, sus ojos amanecieron irritados, tan inflamados que apenas podía abrirlos, así que visitó a un médico amigo suyo, quien le recetó gotas oftálmicas y medicamento para la gastritis. Pero a pesar de seguir el tratamiento y tomar los medicamentos al pie de la letra, los malestares no cesaron. Y es que cuando sus ojos mejoraron un poco, comenzó a sentir un dolor agudo en la parte de la espalda baja. Luego vinieron mareos inexplicables, seguidos de una debilidad en las piernas que le dificultaba caminar. Era como si su cuerpo estuviera siendo atacado por distintos frentes, una enfermedad tras otra sin darle tregua. Las visitas al médico se volvieron mensuales, luego semanales y finalmente casi diarias. Obviamente para estas alturas ya estaba visitando varios galenos buscando opiniones distintas. Pero los análisis de sangre, radiografías y hasta una tomografía que tuvo que hacerse en Culiacán no revelaban nada concluyente. Es estrés, decían unos doctores. Podría ser una infección viral persistente, sugerían otros. Y mientras tanto, Ernesto sentía como su cuerpo, antes fuerte y sano, se deterioraba a una velocidad alarmante. A los 5 meses de iniciada su misteriosa enfermedad, y sin encontrar una respuesta clara, Ernesto había perdido 15 kilos. Su piel, antes bronceada por el sol sinaloense, ahora lucía pálida y opaca. Sus clientes comenzaron a preocuparse, y algunos, temerosos de un mal contagioso, dejaron de visitarlo personalmente. Su despacho,
que antes era bullicioso y lleno de vida, ahora permanecía en un silencio inquietante la mayor parte del día. Doña Estela, su secretaria desde que abrió el despacho, lo observaba con creciente preocupación. Licenciado, debería consultar con el doctor Ramírez, allá en Culiacán, dicen que es muy bueno, le sugería constantemente. Ernesto, que no era nada agrandado, seguía sus consejos, consultaba especialistas, tomaba medicamentos, pero nada parecía funcionar. Y es que en verdad, cuando un tratamiento aliviaba un síntoma, otro aparecía inmediatamente para tomar su lugar. Una tarde particularmente difícil, después de un dolor insoportable en las articulaciones, Ernesto decidió pasar por la tienda de abarrotes de don Melquiades para comprar algo ligero para cenar. Se movía lentamente, apoyándose en su bastón, un objeto que jamás imaginó necesitaría a sus 35 años. Entró lentamente, dando pasos suaves e intentando no quejarse. La tienda estaba casi vacía, y solo una anciana empleada del local se encontraba al fondo, arreglando unos manojos de hierbas aromáticas colgados del techo. Mientras Ernesto examinaba las latas de atún, sintió una mirada penetrante sobre él. Y al girarse, vio que la anciana lo observaba fijamente. ¿De qué está enfermo, joven?, le preguntó la mujer sin más preámbulo. Ernesto se sorprendió, ya que no conocía a la señora, quien claramente no era del pueblo. Su acento sugería que venía de algún lugar de Oaxaca o Chiapas. Pues señora, que le cuento, estoy enfermo de todo. Respondió Ernesto con una sonrisa resignada, repitiendo lo que ya le había dicho a tantos médicos. La anciana entrecerró los ojos y se acercó un poco más, examinándolo con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. ¿Usted cree en la brujería?, le preguntó en voz baja. Ernesto casi se ríe ante la pregunta. Pues aunque había crecido en un pueblo donde las supersticiones eran comunes, él siempre había sido un hombre de ciencia, de números exactos y de explicaciones lógicas. Además, su madre lo había criado como un católico devoto y tales creencias eran consideradas herejías. La verdad, señora, no mucho, respondió educadamente. Yo confío más en la medicina. La anciana asintió, como si hubiera esperado precisamente esa respuesta. Si algún día cambia de opinión, búsqueme en la casa amarilla al final del Callejón de las Flores. No le cobraré nada, solo quiero ayudar. Ernesto agradeció cortésmente, pagó su atún y salió de la tienda sin darle mayor importancia al asunto. Sin embargo, aquella noche sufrió el peor episodio hasta entonces, ya que le dio fiebre altísima, vómitos incontrolables y un dolor en el pecho que lo hizo temer por un ataque cardíaco. Su vecino de nombre Roberto, al recibir una llamada de auxilio de su parte, acudió hasta su casa y lo llevó de emergencia al hospital regional. Pero nuevamente, después de 3 días hospitalizado, los médicos seguían sin encontrar la causa de sus males. Lo enviaron a casa con más medicamentos y la recomendación de descansar y evitar preocupaciones. Fue entonces, en la soledad de su casa, cuando las palabras de la anciana comenzaron a resonar en su mente. Ernesto nunca había sido supersticioso, pero estaba desesperado, pues la medicina convencional no le ofrecía respuestas, y para colmo, su cuerpo continuaba deteriorándose día tras día. ¿Y si realmente alguien me hizo algo?, se preguntó una noche, mientras observaba el techo de su habitación, incapaz de dormir por el dolor constante. Una semana después, tras otro episodio que lo dejó postrado en cama durante 3 días, Ernesto reunió el valor suficiente para buscar la casa amarilla al final del Callejón de las Flores. Se levantó como pudo, tomó su bastón para apoyarse y así con ropa de cama, condujo su camioneta lentamente, pues cada bache en el camino enviaba oleadas de dolor por todo su cuerpo. El callejón era estrecho, bordeado por viejas casas de adobe con bugambilias desbordándose sobre los muros. Al final, como había indicado la anciana, encontró una pequeña casa, pintada de un amarillo deslavado por el sol y las lluvias. En el patio delantero crecían plantas que Ernesto no reconocía, algunas con flores extrañas y otras con hojas de formas peculiares.
Un gato con manchas negras, amarillas y blancas descansaba perezosamente en el escalón de la entrada y ni siquiera se inmutó cuando Ernesto tocó la puerta de madera gastada. La anciana abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperándolo. Vestía una falda larga de colores vivos y un rebozo negro sobre los hombros. Sus arrugas profundas enmarcaban unos ojos negros y penetrantes que parecían ver hasta el fondo de su alma. Sabía que vendría, dijo simplemente, tomándolo del brazo para ayudarlo a entrar. El interior de la casa era modesto pero sorprendentemente ordenado. Lo que más llamó la atención del joven fue un altar con velas, imágenes de santos católicos mezclados con figuras que Ernesto no reconocía. Dicho altar estaba muy bien cuidado y ubicado en una esquina de la pequeña casa, la cual parecía haber sido adecuada exactamente para eso. El aroma dentro de la casa tampoco pasaba desapercibido, pues olía fuertemente a copal y hierbas aromáticas. Enseguida y sin perder tiempo, la anciana le indicó que se sentara en una silla de madera, junto a una mesa redonda cubierta con un mantel bordado. «Me llamo doña Ermelinda», se presentó la mujer mientras encendía una vela. «Y usted está muy enfermo, pero no de manera natural». Ernesto intentó mantener su escepticismo, pero algo en la seguridad con la que hablaba la anciana lo inquietaba. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, pero doña Ermelinda no respondió de inmediato. Sin decir nada, tomó las manos de Ernesto entre las suyas, cerró los ojos y respiró profundamente. Luego lo soltó, se puso de pie y le pidió que hiciera lo mismo mientras le acercaba el bastón. Entonces sacó de un cajón un huevo de gallina y comenzó a pasarlo por el cuerpo de Ernesto, mientras murmuraba oraciones y pedía a Dios que le diera la sabiduría para ayudarlo. Finalmente, rompió el huevo en un vaso con agua y observó atentamente cómo la clara y la yema formaban figuras. «Lo que pensaba», dijo con preocupación. «Hay algo muy fuerte detrás de su mal. Es una mano oscura, de alguien que le desea daño, que no soporta verlo prosperar». Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda y aunque su mente racional quería descartar todo aquello como supersticiones, una parte de él empezaba a considerar que tal vez, solo tal vez, hubiera algo de verdad en esas palabras. «¿La envidia puede enfermar así a alguien?», preguntó. «La envidia por sí sola no», respondió la anciana. «Pero cuando esa envidia se convierte en acciones, cuando alguien utiliza ciertos conocimientos para canalizar ese odio, entonces sí. Y en su caso joven, lo que le están haciendo es muy poderoso». Doña Ermelinda le explicó que para contrarrestar el mal, primero debían encontrar el objeto que estaba causando el daño. «Debe buscar en su casa, el mal está ahí, cerca de usted, día y noche», dijo la anciana. «Puede ser cualquier cosa, pero enfóquese en cualquier objeto extraño o algo fuera de lugar que usted esté pasando por alto. Cuando lo encuentre, no lo toque con sus manos y quémelo en ese instante». Ernesto asintió, aunque dudaba de encontrar algo, y es que su casa siempre estaba impecable, pues él mismo se encargaba de la limpieza semanalmente. Cambiarse de casa podría aliviar un poco sus males, pero no los curará. «Necesita cortar el mal de raíz», dijo la anciana, como si leyera el pensamiento del joven. Y es que sí, Ernesto estaba pensando que alejarse de su domicilio bastaría. Tras decir esas palabras, la anciana dio por terminada la sesión y le pidió que le informara cuando ya hubiese hecho lo solicitado. Al salir de aquella casa, Ernesto se sentía confundido. Una parte de él consideraba toda la situación como un disparate, algo impropio de un hombre educado como él. Pero otra parte, quizás la más primitiva, le susurraba que debía tomar en serio las palabras de doña Ermelinda. Durante las siguientes 3 semanas, Ernesto registró cada rincón de su casa. Empezó por los lugares obvios, debajo de su colchón, dentro de las almohadas y en los bolsillos de su ropa. Luego pasó a sitios más recónditos, como detrás de los cuadros, dentro de los jarrones decorativos y hasta entre las páginas de sus libros. Incluso rasgó el colchón y examinó el interior de los muebles,
pero no encontraba nada. Aunque los malestares continuaban, él se había dado cuenta que extrañamente, desde su visita a doña Ermelinda, parecían haberse estabilizado. No mejoraba, pero tampoco empeoraba. Era como si el mal que lo aquejaba hubiera entrado en un estado de espera. Pero por el contrario, en el pueblo los rumores sobre su enfermedad crecían. Algunos clientes habían dejado de acudir a su despacho definitivamente, temerosos de que él tuviera alguna enfermedad contagiosa. Otros, los más supersticiosos, murmuraban sobre maldiciones y castigos divinos. Es lo que pasa cuando uno prospera demasiado rápido, decían algunos. Seguro hizo algún pacto, insinuaban otros. Pero Ernesto intentaba ignorar estos comentarios y centrarse en su búsqueda. Cada día, después del trabajo, dedicaba horas a inspeccionar meticulosamente cada centímetro de su propiedad. Casi se había dado por vencido, pues por más que buscaba no encontraba nada. Hasta que una tarde, después de realizarse unos análisis en la clínica del pueblo, Ernesto regresaba a casa sintiéndose particularmente débil. Había perdido 2 kilos más esa semana y los médicos seguían sin encontrar una explicación médica para su deterioro. Y al entrar en su patio en la motocicleta, cansado y desconcentrado, no calculó bien la distancia y golpeó una de sus macetas favoritas, una hermosa pieza de talavera que contenía un cactus floreciente. Obviamente la maceta cayó y se rompió en varios pedazos, regando todo su contenido. Molesto consigo mismo, Ernesto se bajó con dificultad de la moto para recoger los fragmentos. Y fue entonces cuando lo vio. Enterrado entre la tierra esparcida, había un pequeño bulto envuelto en tela oscura. No era visible normalmente, pues había estado completamente enterrado bajo el cactus. Al principio Ernesto extendió la mano para recogerlo, pero recordó las palabras de doña Ermelinda y retrocedió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor sofocante de la tarde. Entonces, con el corazón acelerado, llamó a su vecino y amigo Roberto, con quien había entablado una amistad desde que Ernesto se mudó al barrio. «Necesito un favor, Roberto», le dijo cuando el hombre cruzó la calle para ayudarlo. «¿Podrías recoger ese bulto de ahí con algo, sin tocarlo directamente?» Roberto, aunque extrañado por la petición, no hizo preguntas y con unas pinzas que Ernesto le proporcionó, recogió el bulto y lo colocó sobre un pedazo de periódico. «¿Lo llevamos adentro?», preguntó el vecino. «No», respondió Ernesto inmediatamente. «Llevémoslo al patio trasero, por favor». Bajo un aguacate que daba sombra al patio trasero, Ernesto y Roberto examinaron el misterioso objeto. Con sumo cuidado, y usando las mismas pinzas, Ernesto fue desatando la cuerda negra que mantenía cerrado el bulto. La tela era vieja y despedía un olor desagradable, como a humedad y a algo más que no supo identificar. Y cuando finalmente abrió el envoltorio, lo que vio, le heló la sangre. Dentro del pequeño bulto había varios objetos cuidadosamente dispuestos. Lo primero que vio era un trozo de tela de color azul, aunque él no recordaba haber tenido una prenda de dicho color. Había también unas hierbas secas, junto con palitos pequeños de algún árbol. Pero lo más perturbador que encontró fue lo siguiente. Tripas secas de un ave, tal vez de una gallina pequeña, parecía estar todo el interior del ave, ya que incluso pudieron distinguir el corazón y la molleja. La molleja estaba abultada, así que con unas pinzas la fueron abriendo sin tocar nada. Y cuando la abrieron por completo, vieron que dentro estaba una fotografía suya, rota en pedazos. La fotografía era antigua, de sus tiempos universitarios, una de esas que se tomaban para la credencial escolar. Ernesto quedó petrificado, mirando los contenidos del bulto mientras Roberto se persignaba repetidamente. «Esto es brujería», murmuró el vecino, visiblemente asustado. «Alguien te hizo un trabajo muy fuerte». Ernesto, que había mantenido su escepticismo durante meses, ya no podía negar la evidencia frente a él. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono y tomó varias fotografías del macabro hallazgo. «Hay que quemarlo», dijo Roberto con urgencia.
Mi abuela siempre decía que estos trabajos tienen que destruirse con fuego para romper el mal. Sin perder tiempo, encendieron una pequeña fogata ahí mismo en donde estaban. Roberto, usando las pinzas, arrojó el bulto y su contenido directamente a las llamas. Mientras ardía, Ernesto creyó ver cómo el humo formaba figuras extrañas, pensando que eso era lo que le estaba afectando. Al día siguiente, visitó nuevamente a doña Ermelinda, llevando consigo las fotografías que había tomado. La anciana asintió mientras las examinaba. Si ve esa tela azul, claramente es la tela de la vestimenta de un difunto, dijo la anciana. Él, intrigado por no entender a qué se refería, preguntó. ¿Qué quiere decir con eso, como que vestimenta de un difunto? Y la anciana respondió. En esto de la brujería, hay muchas cosas que se pueden utilizar para causar males. A usted, por ejemplo, le hicieron brujería con ropa de muerto, o al menos con un pedazo. Esto es muy efectivo para causar el mal a alguien, y más si el muerto falleció en un accidente trágico. La bruja que le realizó el trabajo sabía lo que hacía, y al juntar todos los elementos que miro, más su fotografía, usted estaba destinado a morir. Hizo bien en no tocarlo y en quemarlo todo, ahora el mal está roto, pero su cuerpo necesitará tiempo para sanar completamente. ¿Pero quién pudo hacerme algo así?, preguntó Ernesto, muy preocupado. La envidia es un veneno poderoso, y cuando alguien prospera como usted lo ha hecho, despierta sentimientos negativos en quienes lo rodean, respondió doña Ermelinda. Horas después, luego de una larga plática, la mujer dio por terminada la sesión, asegurando que poco a poco su salud iría mejorando. Y aunque trató de pagar algún valor por la ayuda, ella dijo que no era necesario, ya que lo hacía por ayudar y no por recibir algo a cambio. Finalmente, caminando con dificultad y apoyado de su bastón, subió a su camioneta y se dirigió a su casa, esperando su pronta mejoría. Durante los próximos días mientras se recuperaba, las palabras de la anciana resonaban en su mente. Y es que, por supuesto que tenía competidores en su profesión, pero nunca pensó que la rivalidad llegara a tales extremos. El miércoles de la semana siguiente, ya se sentía mucho mejor y decidió ir con sus padres a platicar. Entonces, mientras conversaban sobre su mejoría gradual, Ernesto mencionó la fotografía encontrada en el bulto. ¿Dices que era una foto tuya de la universidad?, preguntó su madre frunciendo el ceño. Ernesto asintió, intrigado por la reacción de su madre. Es que tu tía Consuelo siempre pedía fotos tuyas, continuó ella. Decía que las quería para un álbum familiar, que estaba muy orgullosa de su sobrino universitario. En ese instante, algo hizo clic en la mente de Ernesto. Su tía Consuelo era la hermana menor de su padre, y siempre había sido una mujer amargada. Nunca se casó, nunca prosperó, y siempre pareció resentir el éxito de Ernesto. Entonces él pidió a su madre que buscara el portarretratos con sus fotos universitarias. Cuando lo encontraron, confirmaron sus sospechas, pues de las 4 fotografías idénticas que venían, solo quedaban 3. La cuarta obviamente era la que habían obsequiado a la tía, y la misma que encontraron rota bajo el cactus. Las conclusiones eran inevitables, y solo se preguntaban por qué su tía habría hecho algo así. Si incluso, y según lo que me contó, en un par de ocasiones la había ayudado con unos cuantos cientos de pesos que ella necesitaba y jamás se los cobró. Con el pasar de los días, los síntomas que lo habían atormentado desaparecieron por completo y volvió a tener su vida tal y como era antes de que todo eso sucediera. De su tía no sé mucho, desconozco si el karma ya le llegó, pues hace algún tiempo que no hablo con Ernesto. Esa fue la historia de brujería que yo conocí. Gracias por leer. Gracias por escuchar el relato. Si fue de tu agrado te invito a que lo compartas. Además, no te olvides de suscribirte al canal, dejar un comentario de qué te pareció y activar las notificaciones. Eso es todo por hoy. Gracias y hasta el próximo relato.